respuesta de la oración de alguien. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. ¿Qué tal, familia? Dios les bendiga. Bienvenidos a ADL en esta nueva clase que tenemos el día de hoy, que tiene por nombre Sal de tu cueva. Sé que es un nombre atípico, pero a la medida que vamos disfrutando del tema, vamos a redescubrir que este tema es fundamental y muy importante para el desarrollo de nosotros como liderazgo. Así que quiero que no pierdas el tiempo en concentrarte en otras cosas. Trata de concentrarte hoy en este tema. Sé que Dios tiene una palabra para ti. Lo más seguro es que la palabra se vaya a materializar en tu vida de tal manera que hoy en día literalmente puedas salir de la cueva que de una u otra manera te has metido. Quiero comenzar con una frase que escuché de una persona diciendo que el mundo está lleno de malas noticias y hay muchas personas que tienden a tomar esas malas noticias, pero la palabra también está llena de muy buenas noticias. La diferencia de las malas noticias del mundo y de las buenas noticias de la palabra es que las malas noticias del mundo puede que no sean ciertas, pero la palabra de Dios es verdad, y dice la Biblia: y conocerás la verdad y la misma te hará libre. Así que en este momento quiero que prestes atención, porque el Señor tiene una palabra para ti. Sé que hemos escuchado muchas noticias y más en la nación donde nosotros estamos viviendo, porque en la nación donde vivimos hemos encontrado un sinfín de noticias que han afectado a nuestra nación. Ha afectado en la parte económica, en la parte social, en la parte política. Las noticias a diario se amontonan y terminan afectando. Recuerdo cuando hubo un tiempo con el cambio de la moneda, cuando iba la hiperinflación. Recuerdo que una noticia que amanecía el dólar un poco más elevado, o el precio del dólar un poco más elevado de la cuenta, crea un caos social. Todos los que eran los anaqueles de comida subían sus precios, y aquella persona que tenía que comprar siempre estaba acelerada, comprando, vendiendo, buscando la manera de sobrevivir, y solamente era una información que la persona recibía. Es por ello que hoy quiero decirte que no prestes atención a las informaciones, porque hay malas informaciones que al llegar a tu vida termina afectando de una manera sobrenatural tu persona. Encontramos en la Biblia un hombre como Elías que tuvo capacidad de derrotar a 800 profetas baales, pero solamente una mala noticia terminó afectando su vida de tal manera que se deprimió y terminó metiéndose en una cueva. Y sí, de allí viene el nombre Sal de tu cueva, porque hay personas que terminan encerrándose. Y recuerde, ¿sabes? Como acabo de mencionar, la causa de que Elías se encerró en la cueva fue una mala información que terminó afectando su vida. Es difícil cuando hay personas que por una mala información se sumergen en situaciones donde la verdad terminan mirándose en cuatro paredes, deprimiéndose, enfermándose y, si es posible, yendo hasta el suicidio. Hoy quiero darte una palabra de parte de Dios, porque estoy convencido de que el Dios que nosotros servimos tiene la capacidad de darnos buenas noticias para que nosotros podamos salir de cualquier circunstancia que se nos pueda presentar. Pero vamos a hablar un poco de las malas noticias, ¿les parece? Para que podamos discernir y conocer qué es una mala noticia, qué es una mala información que puede hacernos daños, para luego nosotros hablarles de las buenas noticias, que es el Evangelio. Y es curioso decir esta frase, pero la palabra Evangelio significa buenas nuevas, que traducido significa buenas noticias. Es por eso que lo que nosotros presentamos al mundo, lo que nosotros presentamos a todas las personas que nos llegan pidiendo un consejo, son buenas noticias. Nosotros no nos dedicamos a presentar problemas a las personas y mucho menos cargas. Así que si te unes conmigo en esta experiencia, lo más seguro es que salgas de esta clase con la capacidad de tener un diferente lenguaje, de tener también una capacidad de clasificar la información que estoy recibiendo y empezar a escuchar todo aquello que me edifica. Una palabra puede cambiar tu vida, pero también una noticia puede afectar tu vida. Así que dice la palabra en Salmo 112, 5, versículo 7, habla de un modelo de un hombre. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual nada le no revelará jamás, y en memoria eterna será justo. No tendrá temor de las malas noticias, su corazón estará firme y confiado en Jehová.
Una persona que tiene todos sus asuntos firmes, que tiene todas sus cosas bien arregladas, que hace los trabajos con juicio, no tiene miedo de la mala noticia. ¿Cuándo una persona puede tener miedo de una mala noticia? Sencillo, cuando una persona sabe que lo que está haciendo está mal, cuando sus negocios no son correctamente adecuados, cuando sus negocios no se están haciendo como debería hacerse. Aquí la Biblia te presenta a un hombre que tiene la capacidad de no solamente trabajar, sino prestar, cuida sus asuntos con juicio de tal manera que la mala noticia no la afecte. La Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino en la palabra de Dios está su deleite y en ella medita de día y de noche. Dice, será como hablo plantado junto a corriente de río que da fruto a su tiempo y sus hojas no cae. Y termina la frase diciendo, y todo lo que hace prosperará. Es decir, este hombre que prospera, este hombre que es firme, que está en un lugar dando frutos, es aquel que no presta su oído a las malas noticias ni a los consejos de malos. Un consejo puede afectar. La Biblia dice, o Jesús dijo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, una mala conversación, una mala información va a terminar afectando tu vida. Mira, me llama la atención que las informaciones o las palabras que se puedan emitir afectan tanto que hasta una ciudad puede ser afectada. Encontramos en el libro de Jeremías capítulo 49, versículo 23, que las ciudades como Amat y Apar recibieron una mala noticia y se inquietaron tanto que dicen que se turbaron tanto que parecían agitadas como las olas del mar. Una mala noticia puede no solamente afectar a una persona, sino afectar a un gremio completo, a una organización completa, a una iglesia, a una ciudad, a una nación. Yo soy de las personas que cree que en Venezuela lo que de cierta forma afectaba era la mala información que había, no solamente internamente, sino externa. Los que estaban afuera escuchan que Venezuela se está destruyendo y los de adentro como que corroboraban la información y nos dimos cuenta de que sí, la cosa estaba un poco difícil, pero no era como nosotros la pintábamos. Cuando el venezolano dejó de escuchar malas noticias, por ejemplo, que si el dólar today, que si el dólar monitor, que si el gobierno, que si otras cosas, que si situaciones que se estaban presentando, y empezamos a dedicarnos a lo importante, a trabajar, a esforzarnos, a emprender. Empezamos a crecer, empezamos a sobrevivir, nuestro estatus económico empezó a cambiar. Creo que Dios está llamando personas que en medio de la hostilidad cambien las situaciones malas por situaciones buenas, malas informaciones por buenas informaciones. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene la capacidad de calmar cualquier tormenta. En el libro de Proverbios encontramos una palabra que Dios nos entrega o nos orienta a nosotros para que tengamos la capacidad de ser pacificadores. Encontramos en Proverbios capítulo 25 dice, como el agua fría al alma sedienta son las buenas nuevas de lejanas tierras. Es decir, las buenas noticias que llegan a las almas sedientas ayudan para que las personas puedan refrescarse. Por ejemplo, yo vivo en el estado Zulia, o de cierta forma vivo en Barquisimeto, pero nací en el estado Zulia. Aquí en nuestra región hay un calor abismal. No hay nada de cierta forma que nos ayude a calmar nuestra sed cuando tenemos mucha sed por el calor que se emite, que beberse un agua fría. También una persona atormentada, llena de malas noticias, necesita una palabra de buenas noticias, porque las malas noticias terminan afectando. Imagínense si vienen atormentados, tú le lanzas más cargas, más palabras negativas. No está bien. Tenemos la responsabilidad de dar una buena noticia, la misma buena noticia que nos va a ayudar de cierta forma a poder ayudar a una generación. Dice la Biblia que nosotros fuimos llamados para ser pacificadores, para traer el Evangelio de Cristo, que son buenas noticias, y no podemos dedicarnos solamente a la mala noticia, no podemos hacerlo. Tenemos que tener capacidades de seguir enfrentando las circunstancias con buena noticia, y la mejor noticia que podemos presentar es el Evangelio de Cristo, porque Él tiene la capacidad catalítica para resolver problemas, y no solamente resolverlos, sino también calmar los problemas que se puedan presentar. Creo que eso es lo que le pasó a nuestro hermano Elías, profeta Elías. Profeta Elías, Jehová le había dado una orden que se enfrentara a 800 profetas baales, e incluso no solamente le dio la orden, le dijo, te voy a respaldar, te voy a cuidar. Elías se enfrenta a 800 profetas baales y que adoraban al mismo diablo. Vestido de Baal independientemente, seguía siendo diablo. Y ellos promovían lo que era la maldad, promovía todo lo que iba en contra a la palabra de Dios.
Y Dios llama a Elías y Elías se coloca en una posición donde tiene valentía porque hay respaldo de Dios. Dice la Biblia que comienza a haber un duelo entre los 800 profetas Baales contra Elías solo. Ahora imagínense, si hablamos de malas noticias, Elías tenía una muy mala noticia. Él solo se estaba enfrentando a 800. No era justa de cierta forma la competición que se estaba enfrentando. Era una competición que de cierta forma no era correcta, pero eso no lo detuvo. Ahora la pregunta sería, ¿qué hacía que Elías tuviera la valentía suficiente para presentarse delante de 800 profetas Baales? Yo creo que la respuesta es sencilla. El saber o para mí el conocimiento que él tenía previo, porque Dios le había dicho que él iba a ser vencedor. Cuando tú recibes una información, un respaldo de Dios, que Dios te va a cuidar, no importa lo que se te presenta adelante. Puede ser 800 miles de enemigos, pero si Dios te dice que vas a salir victorioso, estoy seguro que vas a avanzar. Y así lo creyó Elías, lo creyó tanto que cuando veía a los profetas haciendo sus conjuros, él se burlaba y le decía, ¿qué pasa? ¿Será que Baal se quedó dormido? ¿Será que Baal está de vacaciones? Y hacía mofa de los profetas Baales porque no había nada. Incluso ellos habían colocado como una especie de agua donde de cierta forma aquellos iba a ser consumido, bien, por cualquier tipo de fuego. Y los profetas Baales no pudieron hacer nada. Mas Elías pronunció una palabra que se pronuncia Shekinah, que es fuego del cielo, y descendió fuego del cielo y consumió aquel altar. Imagínense, Elías salió victorioso del lugar, y no solamente victorioso, sino envió a matar a todos los sacerdotes Baales que estaban haciendo daño al pueblo, y murieron 800 por las manos de Elías, y todos fueron decapitados y sus cabezas eran lanzadas a los ríos. Pero más adelante encontramos que en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 2, habla sobre esta historia. Dice que Elías, saliendo de tan grande victoria, al otro día, en el capítulo 19, porque eso fue en el capítulo 18, se encuentra una mala noticia enviada por Jezabel. La reina Jezabel le envía un mensaje a Elías, le dice, entonces le envía Jezabel a un mensajero. Me llama la atención el concepto mensajero porque en ese tiempo no existían redes sociales, no existía mensaje de texto ni no. Habían personas que se dedicaban a este oficio de enviar mensajes, eran heraldos. Y bueno, ella envía un heraldo, un mensajero, y este mensajero le dice a Elías lo que la reina le mandó a decir. ¿Y sabes lo que le mandó a decir? Una amenaza. Le dijo, si tú no te pasa lo mismo, lo que hiciste con los profetas Baales, si a ti tú no pierdes la cabeza cuando mañana amanezca, que los dioses lo hagan conmigo. Es decir, si tú no te mueres mañana, lo más seguro que no me importa que me maten los dioses. ¿Y sabes qué pasó con Elías? Esa mala noticia lo inmovilizó de tal manera que tuvo pero tanto miedo que salió huyendo. Ahora la pregunta sería, ¿cuántas personas amenazaron a Elías? Una sola. ¿Pero a cuánto había vencido? A 800. Ahora esto hay una gran discrepancia. ¿Por qué si 800 personas que proliferaban que iba a morir Elías ese día, que iban a salir victoriosos, Elías no tuvo miedo y con una sola persona recibió una mala noticia y lo descontextualizó? Lo acabo de responder. Una mala noticia tiene el poder de afectar cualquier persona, aunque haya salido victorioso. Usted podrá sacar sus conclusiones. ¿Elías profetizaba? Claro que sí. ¿Elías tenía respaldo de Dios? Sí. ¿Elías escuchaba la voz de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué Elías tuvo miedo? Porque Elías prestó su oído a una mala noticia. Tú puedes ser un hombre de Dios, tú puedes ser un líder ejemplar, tú puedes ser un líder de mucha influencia, puedes hacer muchas cosas, te lo digo, de parte de Dios. Pero si tú prestas tu oído a las malas noticias, puede que tengas debacles, puede que termines entrando con una información o una conversación entre algo negativo en tu oído y eso termina afectando toda tu vida. Como dice la palabra, no es rey las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Si encontramos y vamos a la palabra, en el principio lo mismo pasó con el hombre. Dios creó al hombre perfecto y a la mujer perfecta. Yo lo creo así, porque lo hizo a su imagen conforme a su semejanza. Es decir, si Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, Él utilizó el molde del mismo para hacer al hombre perfecto porque Él es perfecto. Pero ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Por qué el hombre falla? ¿Por qué el hombre peca? ¿Sabe por qué? Porque el hombre prestó su oído. Y ya hablo del hombre como especie, varón y hembra. La mujer, vamos a tratar de ser un poco más selectivo, ¿no? La mujer habló con una serpiente.
habló con Satanás de forma de serpiente. Yo pienso que Satanás toma forma de algunas cosas que no nos sorprendan para poder tener pláticas con nosotros. Satanás no se nos va a presentar con cachos ni con cuernos, no. Satanás va a utilizar algo que no nos sorprenda a nosotros para poder hablar y transmitir su mala noticia. Recuerdo hace tiempo, y quiero agregar eso, escuché un chiste que me contó mi suegro sobre un hombre que tenía un perro, un burro y una gran carga que tenía que subir. Este hombre, cuando todos los días subía con su burro y su perro guía, que evitaba que cualquier serpiente pudiera aparecerse, era un perro guía. Y me llama la atención que un día el burro como que no quería cooperar porque la carga era muy pesada para subirlo allá arriba, y empezó el hombre a pegarle al burro fuertemente para que subiera, y el burro se molestó y le dijo: ¿sabes qué? Deja de pegarme o te pego yo a ti. Imagínense la sorpresa que tuvo este hombre cuando escuchó al burro hablar. Salió corriendo y subió la montaña. Cuando llegó allá, el perro, que su amigo estaba, el perro a su lado, el hombre empezó a hablar de voces diciendo: Dios mío, ¿cómo ese burro me pudo hablar? ¿Por qué el burro me habló? Y el perro le dice: sí, es verdad, ¿cómo el burro te va a hablar si los animales no hablan? Ahora imagínense la sorpresa del hombre terminando a correr más duro porque ahora el perro le habló. Ahora usted me puede preguntar, ¿por qué el hombre se sorprendió cuando el burro o el perro le habló? Porque los animales no hablan. Ahora mi pregunta sería, ¿por qué la mujer en Génesis no se sorprendió cuando la serpiente le habló? Eso lo encontramos en el capítulo 3, que dice que la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra. Para mí la serpiente tenía como animal la capacidad de hablar. No quiero llevar a hacer doctrina de esto, solamente que quiero que tengan un patrón. Satanás siempre va a utilizar aquello que no te afecte, aquello que no te sorprenda para transmitir su mala información, su mala noticia. Ahora mire esto. ¿Por qué la mujer no le dijo a Adán: mi amor, el animalito que tú me dijiste que se llamaba serpiente, ella no habla y ahora está hablando? Imagino que hubiera una reacción diferente, como en la historia que acabo de contar. Pero ¿por qué no se sorprendieron? ¿Por qué no hubo esa discrepancia en ellos? Porque ellos estaban acostumbrados a escuchar a la serpiente como animal hablar. Satanás siempre utiliza eventos, programas, redes sociales, informaciones, gente de gobierno, gente de posición, incluso hasta tu mejor amigo o tu mejor amiga, hasta un familiar que te dé una mala información para poder penetrar a tu corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo podemos guardar los corazones? Evitando que esas informaciones nos lleguen. Dios le habla a Elías, porque Elías salió corriendo. Tuvo tanto miedo que Elías siguió corriendo, se fue corriendo por un desierto y corrió tanto lugar que al final se cansó y se quedó dormido a cierto lugar. Cuando se queda dormido, aquí comienza la historia. Viene, dice la palabra, que viene un ángel y lo toca y le dice: Elías, levántate, ¿por qué estás corriendo? Y aquí Elías, mire esto, Elías no quería escuchar al ángel. Elías no quería escuchar a aquel ángel, no quería escuchar, porque cuando estamos sumergidos en malas noticias y nos dan como un consejo, en esos momentos de miedo no queremos escuchar a nadie. Queremos estar solos y a veces no queremos escuchar ni siquiera a Dios. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Sí, tienes que estar en posición o en los zapatos de Elías para poder entenderlo. Hay gente que se deprime por circunstancias. Cuando una persona escucha por un médico, yo digo médico porque hay veces que Satanás utiliza utiliza ambientes donde nosotros damos la confianza con un médico para que digan: mira, tiene tal enfermedad, tienes cáncer. Y la persona puede entrar muy sana al consultorio, pero a los días termina muriendo. Una mala información termina dañando a una persona. No es que estoy culpando a los médicos, sino que hay veces que nosotros, las malas informaciones siempre están en los lugares donde nosotros creemos que de cierta forma no nos afecta. Mi consejo sería: trata de tener la capacidad de filtrar toda información que te haga daño. Dice la palabra que si estás enfermo, hay solución. Tenemos la palabra de Dios. Si te dicen que tienes cáncer, que tienes cualquier tipo de enfermedad, Isaías 53:5 dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Esa es la buena noticia que quiero transmitirte. Si hay una enfermedad, no te preocupes, por sus llagas nosotros fuimos curados. Así lo dice su palabra. Pero ¿qué pasa si te dicen que te despidieron del trabajo? Si te dicen que tu estado económico puede que cambie. ¿Sabe qué? También la palabra tiene respuestas para eso.
Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo el rico, para que vosotros, cuando fuisteis pobres, fueras enriquecidos. Dios se hizo pobre para hacerte rico a ti, así que no te preocupes. Lo que estás viviendo, eso pasará, es un estado temporal. Es una mala noticia. Y te doy una palabra de parte de Dios. Las malas noticias tienen tiempo de caducidad, mas la palabra de Dios no caduca. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Volvemos con Elías. En el capítulo 3, habla de que, versículo 3 del capítulo 19, habla que Elías tuvo tanto miedo que huyó a Beerseba, y en ese territorio de Judá dejó a Eliseo en Jerreel, su ayudante, y anduvo por el desierto. En el desierto, pues, estaba tan cansado que se acostó en un arbusto, y ahí, estando triste, quería morirse. Una mala noticia puede afectar a una persona tanto que lo puede llevar a la muerte. Yo creo que las malas noticias producen miedo. Cuando llega una mala noticia y te produce miedo, el miedo te lleva a la muerte. ¿Se acuerdan del COVID? Los que vivimos en temporada del COVID. En el COVID era una enfermedad horrible. No puedo decir que era mala, porque yo creo que yo sufrí 4 veces de COVID. Pero una de las cosas que me mantuvo el COVID, en el tiempo del COVID, es que yo trataba de creer en Cristo Jesús. Además, yo visité tantas personas cuando había COVID y oré por tantas personas que yo debía estar muerto si fuera aceptado la información que se me transmitía. Pero conozco personas que solamente le dio COVID una sola vez y murieron. Y traté con ellos. ¿Saben lo que tenían ellos? Miedo. Cuando el miedo se une a una enfermedad, créanme que la muerte es lo siguiente. Elías recibió tanto miedo que él quería morirse. Eso se le llama depresión. La depresión te afecta tanto que te quiere llevar al miedo. Eso es un espíritu que hay que reprender en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Dios envió un ángel y le dice a Elías, Elías, levántate y come. Mire, y me llama la atención que no solamente Dios le da una palabra a Elías, sino le da la provisión. Te voy a decir algo, yo sé que alguien te dijo algo malo, yo sé que alguien te dijo algo que te descontextualizó, alguien te afectó con una mala noticia, pero te voy a dar una noticia mejor. Cuando Dios te da una palabra, también después de la palabra viene la provisión. Dios le dice a Elías, levántate, y ¿sabe qué hizo? Se levantó, versículo 6, y encontró que en su cabecera cerca había un pan horneado. Me llama la atención esto porque un pan recién horneado, yo le dije al Señor, pero ¿por qué un pan recién horneado? Porque Dios conoce tus gustos. Dios es tan complaciente que Dios va a responder a tu necesidad, pero no cualquiera. Dios lo va a responder tal como lo estás pidiendo. La Biblia dice una buena noticia. Todo lo que pides al Padre en su nombre, creyendo, lo vas a recibir. Si estás esperando algo, lo vas a recibir. Imagínense, Elías caminando por tanto tiempo diría, ¿quién se pudiera comer un pan recién horneado? Y Dios vino a su evento y le trajo esa respuesta. Hace tiempo me pasaba algo similar. Estaba pastoreando, comenzando a pastorear. Tenía yo 23 años con mi esposa, recién casado, con tantos proyectos en la vida. Y yo recuerdo que lo que nosotros recibíamos en la congregación no nos alcanzaba, como a cualquier líder que yo creo que pasó esta experiencia. Y recuerdo que cuando mi esposa me decía, ¿qué vamos a comer, mi amor? Yo no le decía, mi amor, no tengo dinero. Mi amor, no recibí nada. Mi amor, no, yo le decía, mi amor, mira, ¿sabes qué? No vamos a cocinar hoy. Esos eran los domingos. Porque a nosotros me invitaron a almorzar. Nos invitaron a almorzar a los dos. Así que no te preocupes, mi amor. Alístate, ponte hermosa porque vamos a almorzar. Usted podrá decirme, pastor, ¿y alguien te invitó? Nadie me había invitado. No había pasado nada. No había una invitación al respecto. Pero recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, mi esposa se iba emocionada, se arreglaba. ¿Y qué vamos a comer, mi amor? No sé, mi amor, será un restaurante. No me acuerdo si es un restaurante, pero nos van a hacer una comida exquisita. Y digo, ay, ojalá que sea pescado. Usted no lo va a creer. Pero ¿sabe qué pasaba? Al mediodía me llamaba una persona de la iglesia diciendo que iban a comer en un restaurante y querían llevarnos a nosotros. ¿Y sabes qué? Comíamos lo que mi esposa deseaba. Comíamos pescado. A mí no me gusta el pescado, pero a mí no me importaba mi gusto. Yo solamente quería complacer lo que mi esposa necesitaba. Estas son historias extraordinarias que lo digo y me conmuevo porque habían malas noticias en mi vida. No había recursos. Y ¿sabes qué? El ministerio tiende
a exigirnos recursos, y hay veces que cuando no tenemos es deprimente cuando hablamos de Dios y no tenemos respuesta. Así como Dios hizo con Elías, lo hizo conmigo. Nos invitaban a almorzar y a veces me decía, mi amor, ¿y qué vamos a cocinar de cena? ¿Sabes qué, mi amor? Nos invitaron a cenar. No te preocupes. Y yo lo tomé como por juego, pero al final había respaldo de Dios. Nos invitaban a comer, comíamos y Dios nos respaldó. Hoy en día, gracias a Dios, que a nivel financiero nunca nos hemos preocupado por la alimentación. Ya no es una noticia que me afecte, porque estoy convencido de que Dios nos solventa en la crisis, pero llega un momento que la crisis se acaba y no hace falta el respaldo de Dios en esa área, sino en otras áreas, porque Dios te va a bendecir, pero Dios quiere llevarte, sacarte de la cueva que estás, del lugar donde estás, para llevarte a mejor lugar. ¿Sabe qué hizo Dios? Le dijo Dios a través del ángel, ve a cierto lugar, a donde está el monte Oret. Diga conmigo, Dios llevó a Elías a un monte, al monte Oret. ¿Y sabe qué significa el monte Oret? El monte de Dios. ¿Qué quería Dios hacer con Elías? Dios quería que Elías tuviera comunión con él. Y si usted busca la historia bíblica, cuando había montes, dice Lela que Jesús subió al monte Orar. Moisés subió al monte Orar. ¿Se acuerdan de eso? Que subía y cuando salía con su rostro resplandeciendo. Elías, ¿sabes qué? En vez de subir al monte, estaba todavía tan deprimido que buscó una cueva y se metió debajo. Y ahí sigue la historia. Dios le dice, Elías, se encuentra con él. ¿Qué haces en la cueva? Elías empieza a responder, Señor, tuve miedo porque yo soy celoso. Vamos a ver si encuentro el versículo. Creo que está en, vamos a ver, versículo 11 creo. Ajá, versículo 11 dice, entonces, mira lo que dice. Entonces Dios le dijo, sal afuera de esa cueva, párate delante de mí en la montaña. En esos momentos pasó Dios de allí e inmediato escuchó un viento. Y dice, un viento que sopló tan fuerte que derrumbó algunas montañas, alguna roca que estaba por ahí, pero ahí no estaba Dios. Luego escuchó como un temblor, dice, como un temblor, y luego vino un fuego, pero ahí no estaba Dios. Hasta que escuchó un sonido apacible y allí estaba Dios. Elías se cubrió su cara cuando salió de la cueva y Dios le pregunta, ¿por qué estabas metido allí? ¿Qué hacías allí, Elías? Versículo 14, Elías le contestó, yo me he esforzado mucho para obedecerte, pues tú eres un Dios poderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo y ha destruido tus altares y han matado a tus profetas. Yo no sé quién le dijo eso a Elías, pero Elías decía, mataron a todos tus profetas y solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Escuche eso. Si vamos al principio, versículo 2, Jezabel le dijo, te voy a matar a ti. Y entonces la pregunta, ¿de dónde sacaba Elías que habían matado a todos los profetas y que lo estaban buscando solamente a él? Efectivamente lo estaban buscando a él, pero no habían matado. Lo que pasa es que el miedo te lleva a la especulación, y la especulación, cuando una persona cree en lo especulativo, termina siendo afectado por las circunstancias. Al final Dios le responde, anda, regresa por el camino donde saliste corriendo, al camino del desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, nombra a Hazael como rey de Siria, a Jehú de Nia como rey de Israel. También nombra como profeta en tu lugar a Eliseo, hijo de Safat, en el pueblo de Abel Moab. De esta manera, escucha esto, si los israelitas se levantan, Hazael termina matando a tus enemigos. Si Hazael no lo mata, dice, Jehú lo hará. Y si Jehú no lo hace, lo terminará haciendo Eliseo. Pero debes saber, le da la información, la respuesta de Dios a Elías. Dice, debes saber que tú dices que mataron a los profetas. No. Hay 7,000 personas que no se han arrodillado delante de Baal y aún siguen creyendo. Es decir, si no se han arrodillado, deberían morir, ¿verdad que sí? Pero no han muerto, le dice. Así que ellos, yo los conservo con vida, dice esta versión. Quiero decirte esto. El miedo te va a decir cosas y va a hacer que olvides la promesa de Dios. Aquel que sirve a Dios, Baal no lo va a poder matar. Ni siquiera una reina ni Jezabel. ¿Qué pasó con ellos? Él creía, o Elías creía, que, no sé, Jezabel como que tenía más fuerza que Dios. Imposible. Si Dios dijo que te va a cuidar, lo va a hacer. Así que no te preocupes. Vas a decir, ¿mataron a tal persona? No. Si esa persona creyó en el mismo Dios que tú crees, lo más seguro que siga con vida. Salmo 91 dice,
El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 11 dice, a sus ángeles mandarás delante de ti para que tus pies no tenga tropiezo. Dice la Biblia que caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Él estará conmigo. Cuando tú entiendes que cuando Dios te envía una asignación, te envía algo, a hacer algo, cualquier cosa, créeme que Dios va a estar contigo. Así que las malas noticias te hacen que te alejes de las buenas noticias. Te alejes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es real. Te voy a dar una noticia para que la tengas en tu corazón. Hay 365 versículos en la Biblia que dicen, yo estaré contigo. Y curiosamente hay 365 días en el año. Eso quiere decir que hay un versículo por día que Dios te promete que va a estar contigo. Así que no importa lo que la gente te diga, no importa lo que la gente mencione, Dios te dijo que te va a cuidar y no te preocupes. Sal de esa cueva, sal de la depresión, sal de tu problema, que lo más seguro es que al salir de la cueva te vas a encontrar con la palabra de Dios que te va a redimir, te va a revitalizar tu vida, va a cambiar tu percepción, te va a transformar y te va a llegar con propósito, porque después de que sales de la cueva o que Dios te saca de la cueva, ¿sabe qué viene? Viene la asignación. Dios no quiere que te quedes allí, Dios quiere darte propósito. Cuando sales del estado que estás, luego viene el propósito. El propósito es lo que tú necesitas ubicarte y preocuparte, porque una mente ocupada no está en ocio. Mi abuela decía, mente en ocio, taller del diablo. Yo creo que es correcto eso. Cuando Dios te saca de la cueva, no te da ocio, te da responsabilidad para que tengas la mente tan ocupada de que las malas noticias no lleguen a tu vida. Así que bendigo tu vida en el nombre de Jesús y estoy convencido que las buenas noticias llegarán a tu casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Anota todo porque pronto estaremos evaluando esto, ¿sí? Dios le bendiga. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Somos la respuesta de la oración de alguien. You lay down. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.